Presente, profe. 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 Hola, soy Maribel Paniagua Villarroel. Soy supervisora de educación especial en el estado de Jalisco y estoy convencida de que incluir es mejorar la enseñanza. Me defino como una luchadora, como una activista de la inclusión educativa y hoy los quiero invitar a reflexionar juntos en algunos aspectos clave de la inclusión, desde su conceptualización hasta los caminos que pueden llevarnos a ella. ¿Qué es la inclusión educativa? Bueno, lo primero que les quiero decir es que se tuvo que inventar el término de inclusión educativa porque la educación no estaba haciendo una tarea. ¿Qué tarea? No estaba haciendo varias tareas. Entonces tuvimos que agregarle un apellido a la educación y ahora le llamamos educación inclusiva, que este es un apellido que debiera llevar toda educación en el mundo. ¿Y qué tareas no estaba haciendo la educación? Pues no estaba haciendo la tarea de que todos los niños y niñas del mundo, los jóvenes, accedan a la educación. Y acceder no es solamente entrar a la escuela. Acceder es ser parte del mundo y de la vida de la escuela. Otra tarea que no está haciendo la educación es que los alumnos aprendan. Los alumnos todos, cualquiera que sea su condición. ¿Y con qué tiene que ver esto? Miren, en la experiencia personal he visto que una enorme cantidad de niños y niñas que van a la escuela no están accediendo a los aprendizajes básicos, no están aprendiendo a leer y escribir, y eso hace que uno pele los ojos, y claro que hay que pelarlos, porque esto es una cosa grave. No están aprendiendo los aprendizajes básicos, basta ver algunas cifras de los resultados educativos en México y en los países de Latinoamérica y en el mundo entero. No están participando de la dinámica de la escuela, de la vida de la escuela. No están siendo parte de esa vida. Hay una gran cantidad de niños y niñas que permanecen excluidos de la participación porque no tienen las competencias para participar o los medios, que es todavía mucho más grave. Es decir, hay un gran número de niños y niñas con discapacidad, con algunas otras condiciones como el autismo, que no tienen un medio de comunicación, un lenguaje que les permita comunicarse. Y la escuela no está haciendo la tarea de ofrecerles un sistema alternativo de comunicación y aumentativo. ¿Eso qué quiere decir? Que los alumnos sordos necesitan la lengua de señas, en México la lengua de señas mexicana, y que los demás alumnos tienen que poder acceder a través de un sistema alternativo que puede ser a partir de un comunicador dinámico, de un comunicador físico o de cualquier otro medio. Esos son los retos de la educación que hicieron que en el mundo y en México se pensara en un apellido para la educación. Y entonces, desde esta premisa, la gran tarea de la educación, y en México se han regulado este asunto y se ha puesto en la Constitución en el artículo 3 y en una buena parte de la Ley General de Educación en México, que tiene que ver con que tengamos una educación equitativa, una educación inclusiva, una educación integral, una educación en la que todos los niños y niñas aprendan. ¿Qué busca? ¿Qué busca la educación inclusiva? ¿Qué debiera buscar la educación en general y qué debiéramos buscar todos los agentes educativos? Lo que busca esta escuela, esta educación inclusiva, es justamente una igualdad, una equidad en las condiciones para aprender, para acceder, para participar. Carlos Escliar, me encanta, es un teórico, un pedagogo argentino. Él dice, para existir en la escuela, porque muchos niños y niñas están ahí, pero no existen para la vida de la escuela. Y entonces de esto se trata y esto es lo que busca la inclusión. ¿Qué necesitamos?
Necesitamos muchas cosas y hoy voy a señalar algunas que son cruciales. Algunas que tendríamos que tener en cuenta todos y todas, las maestras, los directivos, los funcionarios educativos, las asociaciones civiles, las gubernamentales, las no gubernamentales que tenemos que ver con la educación. Necesitamos maestros y maestras sensibles y preparados, que sepan qué hacer con la diversidad en el aula, que sepan que la diversidad crece y aumenta cada día más. Que sepan que todos nuestros alumnos no aprenden de la misma manera. Las neurociencias ya han mostrado eso. Y que ese no aprender de la misma manera demanda métodos distintos y diseños distintos. Diseños para todos. Diseños para el alumno sobresaliente que tiene más recursos y que puede avanzar más rápido, pero que la escuela no se lo permite. Necesitamos diseños para los alumnos que tienen discapacidades, para los que aprenden en otras lenguas, para la diversidad cultural de la escuela. Necesitamos metodologías inclusivas y activas, y les voy a decir solo algunas en las que tendríamos que estar pensando todos los maestros y las maestras de México y del mundo. Necesitamos metodologías horizontales, participativas, como el método de proyectos, como el aprendizaje basado en problemas, como el Flipped Classroom. Necesitamos metodologías desde preescolar hasta universidad, como el método de casos. Necesitamos diseño de situaciones didácticas basadas en un diseño universal. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos sobre todo la voluntad para avanzar en este sentido. Regresamos. ¿Me puedes decir cuál es el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos? Pues yo les quiero decir que nunca se den por vencidos. Que sean mejores que uno como papá. Que ellas vivan en un mundo donde puedan vivir contentas, libres y sobre todo seguras. El romper los paradigmas, el ser auténticos y demostrarle no solamente al mundo sino a ellos mismos que pueden ser capaces de hacer cualquier cosa que se propongan. Muchos de nuestros papás trabajan en el campo, no es el mismo ingreso que tienen otras personas que tienen mejores trabajos. Entonces, con el simple hecho de que ustedes ya le estén echando ganas por ir a una universidad, para mí eso ya cuenta mucho. Ahora sí, empiezo con Rocío. Yo les propuse que en lugar de enfocarnos en las plazas, en las calles, porque no nos enfocábamos en los niños o en la educación. Si queríamos mejorar, teníamos que empezar con los niños, con los estudiantes, apoyándolos. El mejor legado es el ejemplo de que si una persona está haciendo algo por ellos, también ellos después van a poder hacer algo por su comunidad. Somos responsables del dinero que nos entregan, del apoyo. Todos invertimos el dinero en algo que de verdad necesitamos, ya sea para pagar el semestre, para comprar el material, pagar el internet. La educación, la enseñanza y los valores que nos puedan dejar. Ellos son nuestro modelo a seguir. Este tipo de actos son buenos. Yo creo que nuestros valores van a incrementar y nosotros vamos a querer hacer exactamente lo mismo por las generaciones que preceden de nosotros. Regresamos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo están los datos a nivel internacional con respecto a la educación inclusiva? Hoy nos centraremos solo en los datos internacionales y en próximos podcasts estaremos platicando con ustedes de algunos datos nacionales y locales. Recientemente se publicó el informe de UNESCO 220, el informe de seguimiento de la educación en el mundo. Y esta vez, este informe planteó como eje de evaluación de los sistemas educativos del mundo la inclusión y la educación para todos y todas sin excepción. El informe dice, nadie atrás, nadie afuera. Nadie atrás en el aprendizaje, nadie afuera del sistema educativo y afuera del aprendizaje. Este informe
de resultados de la UNESCO nos habla de varios problemas, 7. Y en el primero de ellos nos dice que en el mundo la identidad y el origen social definen el tipo de educación que los niños reciben. ¿Y esto qué significa? Significa que los niños pobres, los niños de los barrios más desfavorecidos, los niños con discapacidad, los niños que más necesitan una mejor educación reciben la peor educación, tienen los peores maestros, tienen las peores condiciones de enseñanza y las peores escuelas. El segundo punto dice que los mecanismos de discriminación, estereotipos y estigmatización son similares para todos los educandos. Es decir, que ahí sí somos equitativos. Discriminamos para todos los educandos que corren un riesgo de exclusión. Y son este mismo tipo de población los más vulnerables, los alumnos con discapacidad, los más pobres, los que pertenecen a grupos étnicos, entre otros. Estos sujetos son todos discriminados por igual, con formas similares de discriminación que cada vez que pertenecen a otro género, por ejemplo, o que han tenido otra elección de género, cada vez hacemos formas de discriminación más sutiles pero similares. Es decir, te excluimos de nuestra mirada, te excluimos de los bienes a los que la cultura permite acceder a todos, como la lectura, como la escritura, como un sistema alternativo de comunicación del que ya les hablaba. Todos estos grupos vulnerados, más que vulnerables, vulnerados, porque nosotros hemos decidido que lo sean, sufren la misma clase de discriminación. El tercer punto que nos plantea la UNESCO es que pese a los progresos realizados, muchos países, fíjense qué grave, aún no recopilan, comunican o tienen los datos precisos relativos a aquellos que se han quedado atrás. Es decir, hay una gran cantidad de población que se ha quedado atrás y se ha quedado fuera de la educación, pero el sistema no tiene los datos. Y yo creo que lo podemos ver aquí en México. Muchísimas escuelas, si nos ponemos a hacer una evaluación detallada, tienen una gran cantidad de alumnos que no han aprendido a leer y ni siquiera tenemos el dato exacto de cuántos son, cuáles son, dónde están. El cuarto punto en el que nos invita a reflexionar la UNESCO es que millones de personas están perdiendo la oportunidad de aprender y esto, todos lo sabemos, se agregó con la pandemia. Por ejemplo, en Jalisco, los datos de la UNESCO coinciden en el informe del CEMEG, que es la instancia que hace mediciones sobre la educación en Jalisco. Más del 40% de alumnos se perdieron el nivel de aprendizaje que llevaban durante la pandemia. Y esto es grave. En el punto 5, este informe, que pueden encontrar el resumen en el sitio de la UNESCO, si le ponen así, Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, dice que el obstáculo central de la inclusión educativa es la falta de creencias en que ésta sea posible y deseable por docentes, padres y sociedad. Es decir, todavía habemos docentes, habemos supervisores, habemos directores y habemos padres, incluso los padres de los mismos alumnos con discapacidad o de los mismos alumnos con alguna condición, que creemos que la inclusión no es posible. Y nosotros lo podemos ver en el día a día en los servicios. Nosotros vemos cómo cuando nosotros les anunciamos a los padres de familia que el niño se incluye a una escuela regular, el padre de familia siente que lo estás abandonando y lo estás corriendo, y así nos lo dicen. Los maestros, sabiendo que el niño tiene la capacidad de ir a una escuela regular, aceptan niños en los servicios escolarizados de educación especial, por muchos asuntos que cada uno sabe. Esto es un asunto en el que tendríamos que estar pensando. En el punto 6, dice
que sí es cierto que hay avances hacia la inclusión, las normativas avanzan hacia la inclusión, se están logrando legislaciones en toda América Latina y en el mundo hacia la inclusión, sin embargo, la segregación sigue existiendo. En el punto 7, y este es un asunto delicado, dice que la financiación de la educación todavía no se centra en quienes más lo necesitan. Y el punto 8 dice, fíjense, y esto es un asunto que compete directamente a los docentes, que nos compete, dice, los docentes, los materiales didácticos y los entornos de aprendizaje suelen ignorar los beneficios que entraña aceptar y valorar la diversidad. La diversidad nos asusta porque nos es extraña. En la medida en que nosotros hagamos presente la diversidad y la miremos, volteemos la mirada hacia ahí, hacia sus caras, hacia sus manifestaciones, va a ser más fácil que la aceptemos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a trabajar un último segmento, un segmento que tiene que ver con hacia dónde podemos avanzar. ¿Cuáles son los caminos que pueden permitir a la escuela y a la sociedad y a la familia, a todos los agentes sociales que nos pueden permitir avanzar hacia la educación inclusiva? Una primera cosa es que es un imperativo apropiarnos del marco de referencia de la inclusión. ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos que apropiarnos del lenguaje de la inclusión. Y entonces hay personas todavía, y parece ser que hay una discusión en el mundo, si hablar de los y las niñas, decir niños y niñas, es algo que es innecesario. Sin embargo, en este punto en el que estamos apenas andando el camino, estas diferenciaciones de lenguaje que se utilizan también en género, como les, como las, son necesarias porque dan visibilidad a un fenómeno en el que luego no estamos pensando. Entonces, un primer asunto es que nos apropiemos del lenguaje de la inclusión, ¿sí? Que sepamos qué es eso de la inclusión, y también las normas lo definen, y hay mucho texto, ahorita hay tinta corriendo por el mundo alrededor de eso. Consultemos blogs, consultemos páginas, nosotros ponemos a sus órdenes una página de Facebook de la Zona 16 en donde podrán encontrar información en nuestro canal, etcétera. Necesitamos trabajar en el conocimiento profundo de los alumnos y sus contextos, de los alumnos, alumnas, alumnes en sus contextos. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que conocer al alumno, a ese alumno real, no al alumno teórico que tenemos frente a nosotros. Necesitamos conocer sus necesidades, su nivel de desarrollo, su línea base con la que empieza el ciclo escolar con nosotros, para desde ahí saber qué tanto tengo que impulsar para que este alumno alcance los objetivos pensados para todos y todas. Tenemos que pensar en una formación ciudadana para la defensa de los derechos humanos. Y ciudadana significa una formación para todos, desde los niños y niñas. Recientemente el nivel de educación especial abrió una campaña de Conociendo Nuestros Derechos, y en el canal del CAP 16 podrán encontrar un video en el que un niño en lengua de señas y otros niños con discapacidad, a través de carteles elaborados por los niños y niñas, nos cuentan qué es esto de los derechos. Y esto es solo un ejemplo, pero las posibilidades son inmensas. Este es un trabajo que tenemos que hacer la sociedad entera y las escuelas de manera cotidiana. Tenemos que crear ambientes de aprendizaje basados en una cultura de la paz y del cuidado. ¿Y esto qué significa?
Una cultura de la paz significa una cultura basada en el diálogo, en la escucha de las necesidades de otros y en la atención rápida, pronta y expedita a los conflictos. Es decir, una escuela que trabaja en una cultura de la paz hace alto de inmediato ante cualquier conflicto entre docentes, ante cualquier conflicto entre niños y hace intervención inmediata al respecto. ¿Por qué? Porque desarrollar una cultura de la paz, una cultura significa todos aquellos elementos que hacemos vida y que incorporamos a nuestras creencias y tradiciones. Si la escuela permite cosas como Semana de la Solidaridad y el niño va y le pide a una maestra un cartoncillo que su maestra le está pidiendo y los cartoncillos están ahí a la vista y la maestra le dice, no tengo, dile a tu maestra que no tengo. No estamos enseñando solidaridad con letreros, con periódicos murales que sirven, pero que lo que más sirve es hacerlo vida, es hacer parte de nuestra vida de la escuela, de nuestra vida en familia, de nuestra vida en sociedad, la paz. Y eso significa que yo vivo en paz y respeto a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, que los valoro, que los miro como personas valiosas. Sobre todo, y con esto voy a cerrar, necesitamos garantizar el acceso. Todos los niños, todas las niñas, nadie fuera, nadie atrás. Todos los niños accediendo a la escuela, pero accediendo al conocimiento al que tienen derecho. El logro que se incrementa, el logro que ya llegó a este nivel y avanza hacia mayores. El aprendizaje para todos y la participación, que solo puede crearse a través de contextos accesibles basados en un diseño universal, en un diseño para todos, y ese es todo un tema que tal vez más adelante platiquemos, y en la participación consciente de la sociedad, mirando, haciendo presentes y poniendo ahí frente a nosotros la existencia de toda la riqueza y toda la diversidad que existe alrededor nuestro y del que somos parte. Muchas gracias. Yo soy Maribel Paniagua Villarruel. Como les he dicho, soy una activista de la educación inclusiva y les vamos a dejar aquí para que nos comenten, porque estos podcasts quieren ser un espacio, quieren abrir un espacio de diálogo sobre los temas que les estamos compartiendo. Y entonces les voy a dejar el WhatsApp de Mexicanos Primero, que es el 332-106-8253, y el correo, que es contacto@mpj.org.mx. Ojalá queramos reaccionar a lo que se dijo en este video, ojalá queramos dialogar y ojalá podamos recibir de ustedes las inquietudes y sugerencias sobre temas de inclusión en los que podemos reflexionar juntos. Gracias a todos. Y por si nadie te lo ha dicho, lo estás haciendo muy bien.